Amigas y amigos, si en Venezuela existiera una oposición verdadera, profundamente crítica de la gestión del gobierno, como tiene que ser, pero al mismo tiempo responsable, con un comportamiento ajustado a derecho, el país no habría vivido los graves episodios del golpe del 11 de abril de 2002, el terrible paro-sabotaje de la industria petrolera, el terrorismo y las guarimbas en distintas ocasiones. Pero uno de los dramas de la política venezolana, del gobierno de turno y de la propia oposición, consiste en no contar con una oposición seria, confiable, respetuosa del Estado de Derecho. Todo lo contrario, aquellos que la han dirigido por más de 17 años siempre han buscado los atajos para satisfacer la obsesión de asumir el poder como sea, a como dé lugar. Esta verdad incontrovertible es la causa de infinidad de actos atentatorios contra las instituciones democráticas y la paz de la República. Es lo que explica, por ejemplo, que cuando se dieron las condiciones para normalizar la situación nacional y crear reglas de juego civilizadas entre gobierno y oposición, tal posibilidad se frustró. Esto ocurrió cuando Nicolás Maduro triunfó electoralmente, llamó al diálogo, convocó a la oposición a Miraflores y ésta despreció la oportunidad. Simplemente la banalizó, la ridiculizó y la respuesta fue el llamado a la violencia por boca del candidato presidencial derrotado. Otro momento estelar para el manejo de la política en el marco del respeto mutuo de los protagonistas surgió con motivo de la victoria electoral de la oposición el 6 de diciembre de 2015, cuando obtuvo el control del Poder Legislativo. En esta oportunidad se abría la posibilidad para un funcionamiento democrático, de control y de colaboración de los poderes públicos, pero el éxito se convirtió en un presente griego que condujo a los dirigentes de la oposición a considerar que estaban a las puertas de alcanzar el poder total. Las consecuencias de tan desmesurada evaluación del logro opositor en las urnas electorales las está viviendo el país de manera dramática. La directiva de la Asamblea Nacional pretendió extralimitar sus funciones y operar como poder alterno para entrabar la función del gobierno legítimamente constituido. ¿Cuál fue el resultado de esta temeridad reveladora de la carencia de una conducción inteligente y realista? Que el choque abrupto ha desgastado a la Asamblea Nacional, la ha minado en la percepción de la ciudadanía. La institución ha perdido legitimidad y credibilidad al extremo de que actualmente se encuentra en un callejón sin salida. Ha dilapidado una oportunidad excepcional de convertirse en factor de equilibrio, en instancia de diálogo, para jugar un papel desestabilizador que la nación rechaza en las actuales circunstancias en que pide diálogo y paz. Una pausa y al regreso converso con el dirigente nacional del PSUV, Elías Jaguar. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Elías Jaguar Milano, dirigente nacional del Partido Socialista Unión de Venezuela. Bienvenido, Elías. Gracias, José Vicente. Siempre un privilegio estar contigo. Mira, te voy a hacer unas preguntas, comenzando la entrevista, que obviamente van a expresar una posición tuya. Pero tengo curiosidad por hacértelas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo percibes tú en este momento al chavismo? ¿Y cómo percibes a la oposición? José Vicente, el chavismo ha demostrado ser una fuerza orgánica. Y la organización de una fuerza política proviene de su conciencia, con lo cual demuestra que el chavismo formó, y específicamente el comandante Hugo Chávez formó
a una generación de venezolanos que se cuenta por millones, con una conciencia, es decir, con una suma de conocimiento suficiente para comprender la difícil coyuntura que atravesamos y defender lo estratégico frente a la coyuntura, ¿no? Yo creo que eso es invalorable, ¿no? El chavismo movilizado, consciente, con unidad de mando en torno al liderazgo de Nicolás Maduro. Y por otro lado, una oposición total. Y el dato crítico, por ejemplo, algo que merezca una crítica. Yo sé que es difícil que tú lo expreses, pero... No es difícil. Las tengo bastante, claro. Siempre las hago en el ámbito de mis elementos naturales, ¿no? Yo creo que el chavismo en esta época no puede perder dos cosas fundamentales que le dieron origen, ¿no? En primer lugar, su batalla contra la corrupción. Yo siento que hemos rebajado el nivel de lucha, de combate por una nueva ética socialista, ¿no? Y eso a la larga puede ser peligroso. Creo que eso es un elemento sobre el cual debemos prestar atención, ¿no? Y el segundo, no detener, por más fuerte que sea la confrontación y la agresión, el proceso de democratización de la sociedad venezolana, que es uno de los grandes valores que trajo el chavismo a Venezuela. La democracia verdadera, auténtica, y la democratización de la sociedad en todos sus aspectos. La oposición. Bueno, sin una estrategia para la táctica, sin una táctica para la coyuntura, sin un proyecto estratégico que puedan presentar, porque lo tienen que ocultar, pero es el proyecto de Temer, es el proyecto de Macri, pero por lo tanto, mientras no estén en el poder no lo pueden presentar, aunque en las leyes que han venido aprobando hay visos de lo que sería la restauración neoliberal en Venezuela, de ellos llegar al poder. Pero lo más grave de la oposición es su fragmentación, la disputa mezquina que hay entre cada uno de los principales dirigentes por asumir el liderazgo y con ello la posibilidad de una candidatura presidencial, lo cual se traduce en una fuerza que, teniendo condiciones objetivas frente a un malestar real de la población, no es capaz de traducirlo en una fuerza orgánica de movilización consciente como lo es el chavismo, porque no tienen un liderazgo con autoridad ética, moral, y que el pueblo lo vea desprendido de intereses personales, y por lo tanto no los acompaña en las calles ni en las movilizaciones que han hecho. Ahora, Elías, son tan antagónicos estos dos sectores que es imposible el diálogo. Somos antagónicos, son dos modelos totalmente antagónicos. El modelo del chavismo, del socialismo bolivariano del siglo XXI, es un modelo de la independencia, la igualdad, la inclusión social y política de todos los sectores. El modelo que ellos defienden es el modelo neocolonial, el modelo de la subordinación al gobierno de los Estados Unidos, es el modelo de la desigualdad, de la exclusión, del racismo, del odio social, ¿no? No son antagónicos, pero sí podemos dialogar. Pero no solo que podemos, el país necesita que dialoguemos, José Vicente. Yo creo profundamente en eso. ¿Qué es para ti el diálogo, pues? ¿Cómo lo defines? En primer lugar, desde esa posición que tú explicas. La posibilidad de llegar a unos mínimos entendimientos que pasan por el reconocimiento de las fuerzas que somos. Es decir, ellos no pueden seguir empeñados en negar al chavismo y tener la ilusión de que pueden borrar al chavismo de la faz de la tierra de Venezuela. Ese peligroso odio de clases que especialmente Ramos Jalud ha motorizado en los últimos tiempos es muy peligroso para toda la sociedad venezolana. Y nosotros también tenemos que hacer elementos de reconocimiento político que nos permitan en esta coyuntura que, uno, avanzar en el tema de la justicia y la verdad, que es un tema pendiente de la sociedad, dado los acontecimientos violentos que han ocurrido en los últimos años. El respeto y el reconocimiento de los poderes públicos, entre todos. La normalización de la vida institucional del país. 3, que cese la injerencia internacional promovida por la oposición venezolana, que tiene sus repercusiones además en el ámbito económico, el cerco financiero, el desprestigio internacional al que someten al país permanentemente, ¿no? Y 4, la posibilidad de una tregua que nos permita avanzar en la solución de los problemas económicos y que el pueblo venezolano no siga sufriendo las consecuencias
de este conflicto político que es histórico, que es antagónico, pero que puede, y se ha demostrado en el 2006, yo siempre así lo reconozco, a Manuel Rosales, que cuando reconoció la victoria de Hugo Chávez, se abrió un largo periodo de estabilidad política en Venezuela y como consecuencia de ello un largo periodo de prosperidad, de crecimiento, de ampliación del consumo. Ese dato histórico que tú aportas influyó para que se tomara la medida que favorece a Rosales. No lo sé, pero yo en lo personal siempre he reconocido que el único dirigente que ha tenido la valentía de reconocer el triunfo electoral y al reconocer el triunfo electoral, reconocer que esta corriente popular de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de estudiantes, de militares patriotas, que es el chavismo, existe, es una fuerza que tenía un liderazgo indiscutible, que era el comandante Chávez, fue el señor Manuel Rosales. En el contexto del diálogo y en los personajes y los factores que intervienen, planteándolo, reclamándolo o bien negándolo, se ha requerido la participación del Vaticano, tanto el gobierno como la oposición. Y, circunstancialmente, coincidiendo con ese planteamiento, el Papa Francisco designa cardenal a Baltasar Porra. Y la Compañía de Jesús, en su evento que realizó, designó general de la orden a un conocido nuestro, ¿no? El sacerdote Sosa, Arturo Sosa. ¿Qué impresión te producen esas designaciones? ¿Y cómo las percibes tú? Mira, yo en primera instancia, y en esto por supuesto no comprometo al gobierno, no soy miembro del Ejecutivo Nacional, ¿no? Yo creo que hay un reposicionamiento de factores internacionales, entre los cuales el Vaticano, mucho más allá de la espiritualidad y la religiosidad que representa el Estado Vaticano, también es un actor político fundamental de la geopolítica internacional, ¿no? Y yo creo que forma parte... No tiene divisiones como decía Stalin, ¿no? Stalin, sí, pero tienen gente, tienen influencia, ¿no? En el mundo. Y ellos creo que forman parte de una estrategia de presionar situaciones internas en Venezuela que, desde mi punto de vista, no son propias y no son pertinentes al papel que debería jugar el Vaticano en función de convertirse de verdad en un acompañante del diálogo necesario entre los venezolanos y venezolanas para desarrollar la mesa de diálogo que está pendiente y que los venezolanos y venezolanas seamos los que encontremos el espacio del reconocimiento de la coexistencia política. Y esto lo digo no porque niegue el derecho que tiene el Vaticano a designar a quien quiera en el marco de los acuerdos internacionales que regulan la materia. Lo digo porque específicamente el cardenal Porras, el ahora cardenal Porras, sabemos su abierta posición de beligerancia histórica contra la revolución bolivariana en el plano ideológico, en el plano político y en el propio plano de la confrontación directa contra el proyecto de la revolución bolivariana. En el caso de Arturo. Arturo es un intelectual respetable, ¿no? Por supuesto que todos hemos leído a Arturo Sosa. Creo que dio unas declaraciones iniciales que, si bien son críticas como ha sido su línea, pueden llevarnos a una reflexión. Y es la responsabilidad que tenemos tanto los dirigentes de la oposición como de la revolución bolivariana de llevar al país a un proyecto nacional, inclusivo, ¿no? Que definitivamente nos logre trascender todas estas rémoras históricas que han causado los problemas políticos, sociales, de pobreza, de exclusión que hemos sufrido los venezolanos y venezolanas. Hagamos una pausa, Elías. Y al regreso quiero que abordemos el tema candente, que está en el tapete, como se dice, el revocatorio. Okay. Presidente. Estás viendo José Vicente Hoy.
Elías, ¿cómo asumes tú el revocatorio? Pero fíjate, algo previo. Hay sectores y dirigentes políticos que declaran que si no hay revocatorio no hay diálogo. Es decir, colocar prácticamente como una condición sine qua non que haya diálogo, ¿no? Yo creo que es una manera de torpedear el diálogo. Pero en todo caso, representa la opinión de un sector del país. Para Elías Jabas, ¿qué es el revocatorio políticamente? Fíjate, En este momento, en este contexto. Claro, en primer lugar es una opción constitucional, ¿no? Pero yo lo plantearía al revés de esos sectores que tú señalas, ¿no? Yo creo que para que haya un revocatorio que signifique una opción democrática y que contribuya a la estabilidad política del país, tiene que darse en el contexto de un diálogo. Así fue, y tú fuiste testigo de excepción, José Vicente, el referéndum del año 2004. El referéndum 2004 estuvo precedido de la mesa de diálogo que se instaló con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, que tú dirigiste por parte del gobierno nacional. Y eso creó unas condiciones de estabilidad política, económica y social, de confiabilidad en el proceso, que llevó a que los resultados del 2004, a pesar de que Ramos Alup, en otro de sus desplantes ya acostumbrados, los desconoció, la sociedad asumió que había sido un proceso legítimo y que había sido un proceso cuyo resultado era incuestionable y contribuyó al inicio de un largo periodo de estabilidad política en Venezuela, ¿no? En un contexto de alta confrontación, de conmoción económica, de desconocimiento mutuo de los poderes públicos, un referéndum revocatorio, desde mi punto de vista, contribuiría peligrosamente a una escalada del conflicto político en Venezuela. En este momento es un hecho que, mejor dicho, ¿se va a realizar o no se va a realizar el revocatorio? Bueno, mira, hay opiniones que dicen que definitivamente está descartado, ¿no? Hay otras opiniones que dicen que no, que se va a realizar este año. Este año ya no se va a realizar porque el Consejo Nacional Electoral, digamos, estableció que de recogerse la firma, y eso está dependiendo de un conjunto también de acciones judiciales que están en marcha de las personas que les fue usurpada su identidad o a sus familiares fallecidos, un grave delito el de la usurpación de identidad, ¿no? Y que finalmente están pues querelladas contra la MUC, contra sus dirigentes por haber usurpado su identidad. Decisiones judiciales que pueden producirse. Sí, sí, que están en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, ¿no? Pero, entonces, más allá de eso, yo te insisto, el revocatorio en estas condiciones de conmoción económica, de alta conflictividad institucional, no tendría un resultado positivo para la estabilidad, para la paz de Venezuela. Por el contrario, sería muy peligroso para la paz interna del país, para la tranquilidad de la familia venezolana. Persiste efectivamente en varios sectores del país. Inicialmente se vio así, la tendencia a utilizar el planteamiento del revocatorio como un factor de desestabilización más en el país, ¿no? Como un recurso para colocar la violencia de nuevo en la calle. Si no llegase a ocurrir el revocatorio este año, como lo plantean estos sectores, hay el riesgo de una insurrección popular, de un movimiento de orden golpista contra el orden constitucional. José Vicente, mira, en primer lugar, yo creo que hay que decirlo con responsabilidad. El referéndum ha sido el empeño o parte del conflicto interno de la oposición, ¿no? Es una propuesta enarbolada por Capriles, incluso mucho más allá del consenso dentro del Primero Justicia, con la finalidad de enarbolar una bandera que le permitiera a él asumir la eterna candidatura presidencial que parece aspirar dentro de la oposición venezolana, ¿no? Por eso el referéndum no lo hicieron en el tiempo
prudencial para que se diera este año, porque él tuvo que lidiar con las confrontaciones internas y fue hasta abril, marzo, que desechadas las otras posiciones por inconstitucionales, él logró imponer su tesis. Pero en esa tesis no lo acompaña la mayoría de la oposición venezolana. Y ahí respondo a tu pregunta. En primer lugar, no hay ánimo en la dirigencia, en la mayoría de la dirigencia opositora, para llevar a una ruptura total del juego político democrático porque el referéndum no se dé, dado que ha sido prácticamente una imposición caprichosa de Enrique Capriles al resto de la oposición, ¿no? Y en segundo lugar, la población, digamos, siente más interés en que haya un mínimo de coexistencia política, de estabilidad política para solucionar los problemas económicos, que es lo que realmente a la familia venezolana en este momento está angustiando, pues, ¿no? La posibilidad de que en el mediano plazo pueda recuperar lo que logró en la primera década de la revolución, ¿no? La recuperación del poder adquisitivo, la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para llevar una vida cotidiana gratificante, humanamente gratificante. Yo creo que ese es el interés fundamental y se ha demostrado en el fracaso de las movilizaciones que ha intentado hacer la oposición en las últimas semanas. Sin embargo, Elías, persiste por parte de sectores que para algunos son importantes cualitativamente o cuantitativamente también, la idea que no abandonan de un golpe contra el orden constitucional, ¿no? Yo desde luego descarto esa posibilidad, ¿no? Porque para que se produzca ese hecho, primero hay que tener calle, hay que tener la posibilidad de movilizar al pueblo en esa dirección. Y eso está negado completamente. Por otro lado, hay que tener cuartel. Hay que tener una incidencia fuerte en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y sabemos que no existe. Sin embargo, hay la persistencia, la campaña sistemática, una especie de guerra de guerrillas para crear la desestabilización y preocupar a la ciudadanía, que afecta indudablemente algo muy importante que es la cuestión económica. Sí. Entonces, yo creo que ese tema está en este momento en la discusión para mucha gente y crea zozobra, crea angustia en el país. Sí, se busca la permanente inestabilidad política del país para evitar la recuperación económica. Porque fíjate, se pretende llegar al poder, la dirigencia contrarrevolucionaria en Venezuela pretende llegar al poder no sobre la base de un convencer a los venezolanos y venezolanas de un proyecto político de país, de construcción del país, como lo hizo Hugo Chávez en 1998. Hugo Chávez no jugó a la destrucción del país en el 98 para llegar a la victoria del 6 de diciembre. Hugo Chávez planteó una propuesta, la agenda alternativa bolivariana, ¿no? Y se fue por todo el país planteando la agenda alternativa bolivariana y la propuesta constituyente, un nuevo proyecto del país, la refundación del país. Y con eso conquistó a las grandes mayorías que lo acompañaron hasta el 5 de marzo del año 2013 y que lo siguen acompañando en su idea, en su pensamiento, en su legado, ¿no? La oposición pretende llegar al poder sobre la base de la destrucción del país, de la angustia del país. Mientras más gente en la cola haya, mejor para ellos, porque sienten que es su plataforma para llegar al poder. Mientras más violencia criminal haya, para ellos mejor, porque creen que es la forma de llegar. Y mientras más la puedan potenciar y mientras más puedan enviar mensajes al exterior para intentar el aislamiento internacional de Venezuela, no solo político, sino también financiero, para ellos mejor, porque ellos se han convencido de que la única manera de llegar al país es por la vía del daño, la angustia y la zozobra de la sociedad venezolana. Efectivamente, eso que pudiéramos llamar el síndrome de Sansón, ¿no? Destruir el templo y que se muera todo el mundo, ¿no? Se muera todo el mundo. Bueno, está presente, probablemente, ¿no? Ahora... Es muy irresponsable para una dirigencia política. Totalmente. Muy irresponsable. Eso me lleva a plantearte lo siguiente. Un drama para el chavismo, para el proceso bolivariano, ha sido no contar con una oposición confiable, ¿no? Democrática,
que permita avanzar sin la amenaza permanente de la conspiración, de la subversión, que distrae recursos y crea angustia y zozobra en la sociedad. ¿Tú crees que el chavismo ha hecho lo necesario para lograr estimular una oposición en el país? Eso es un debate. Yo en particular creo que no le corresponde al chavismo promover o crear una oposición. ¿No? La oposición tiene que surgir de un proyecto auténtico, de un trabajo en el seno de las masas, de un trabajo de concientización, de convencimiento a las personas de que tienen un proyecto alternativo mejor que la revolución bolivariana y un proyecto más justo, que no lo tienen, porque su proyecto es el proyecto neocolonial, neoliberal, que ya hemos visto, cómo de manera impúdica en pocos meses se ha implantado, se ha restaurado en Argentina y en Brasil, sin ningún tipo de contemplaciones. Despidos masivos, privatizaciones, aumento de los servicios públicos, flexibilización laboral, congelación de la inversión social. Ese es el proyecto de ellos, por eso no pueden convencer a las grandes mayorías, sino sobre la base de intentar instalar en la sociedad venezolana aquella vieja y perversa, porque forma parte de una ausencia de conciencia del llamado voto castigo. O sea, yo te voto porque la situación está mal y cojo al otro, no importa si lo va a hacer bien o no. Eso es lo que ellos quieren instalar en Venezuela. Ahora, José Vicente, la oposición venezolana ha contado con algunos dirigentes y algunas organizaciones que lo han intentado establecer una oposición democrática en el marco de las reglas, pero han sido aplastados, estrangulados por ciertos sectores de los medios de comunicación, por los dirigentes más inmaduros y más extremistas de la oposición. Lamentablemente, cuando nos ha tocado conversar o en estas conversaciones exploratorias, siempre le hemos dicho a algunos de esos dirigentes, ustedes tienen que dar un paso a favor de la paz de Venezuela, de la recuperación del juego democrático en nuestro país. Ustedes no pueden seguir chantajeados por los sectores más inmaduros, más radicales y más transnacionalizados o intervenidos por el tutelaje extranjero en Venezuela. ¿Tú no crees que el chavismo ha debido hacer un esfuerzo, o debe hacer un esfuerzo, por trascender más allá del chavismo, por llegar a otros sectores de la sociedad, que no son ni escuálidos, ni fascistas, ni ultraderechistas, sino ciudadanos comunes y corrientes, que incluso en algunas oportunidades estuvieron con el chavismo, ¿no? Y que un porcentaje apreciable, de acuerdo con las encuestas, tendiendo puentes, facilitando que se expresen públicamente estos sectores. Totalmente de acuerdo, José Vicente. Yo lo he dicho. No todo el chavismo está dentro del PSV. El chavismo es más grande que el PSV. Y no todos los patriotas, no todos los bolivarianos, no todos los socialistas están dentro del chavismo. Estuvieron. Y el presidente Chávez nos llamó a reunificar el chavismo, la reunificación de los patriotas. Y yo creo que hay que reconocer en el presidente Maduro ese espíritu cuando ha llamado al Congreso de la Patria, ¿no? Unir a todo el que pueda ser unido en defensa de la patria, de la paz, de la democracia. Yo sí creo que eso hay que hacerlo y eso para eso hay que romper con el sectarismo, ¿no? Con el vanguardismo, con la idea de que nosotros podemos imponerle a la sociedad nuestras ideas y no convencer. Decía el comandante Hugo Chávez en el golpe de timón, se han cumplido ahora 4 años de esa memorable reflexión, que había que convencer, para construir una hegemonía democrática, socialista, había que convencer y no imponer. Yo creo que a veces hemos estado en medio de la confrontación pudiendo llegar a la situación en que el ritmo del conflicto político nos lleva a olvidar los argumentos y actuar de manera administrativa para resolver conflictos que son de carácter político. Los conflictos de carácter político se resuelven con la batalla de ideas, con los argumentos, con los convencimientos y no con medidas administrativas y judiciales. Tú eres un hombre estudioso de la política, aparte que la practicas. ¿Qué perspectiva ves tú inmediata para el país?
Mira, yo veo con preocupación la falta de responsabilidad de quienes llevan realmente el control de la dirección política en la oposición, ¿no? Y por un lado veo un escenario de alta conflictividad si esos sectores logran imponerse sobre todo a la oposición, con lo cual llevaría a la situación en que el Estado venezolano tenga que usar, digamos, la fuerza legal, pública, para la cual está facultado para garantizar la paz y la unidad nacional, ¿no? Esa situación no es la más conveniente. Yo por eso insisto, yo creo que estamos a tiempo de retomar la necesidad de dialogar para reconocernos y poner en primer lugar lo que tiene que ocupar a la dirigencia política venezolana, tanto a la revolucionaria como a la contrarrevolucionaria. El pueblo, la familia, el hombre, la mujer venezolana, que no merece, después de haber logrado lo que logró en la primera década de la revolución, en materia de prosperidad, de derechos, de ampliación de todos sus derechos, de democratización, seguir lo que nos ha tocado vivir estos últimos 3 años, ¿no? Y donde a pesar del esfuerzo del presidente Maduro por mantener la estabilidad interna del país, sin duda alguna que han logrado hacernos daño, sobre todo a nuestro pueblo, a su bienestar, a su vida cotidiana. Y yo creo que lo más responsable de una dirigencia, por encima de cualquier interés personal, presidencialista o lo que fuese, es el bienestar del pueblo. Para eso estamos, sobre todo los políticos revolucionarios, humanistas, estamos para que nuestro pueblo viva bien. Y ese tiene que ser el objeto de nuestra principal preocupación y ocupación, que nuestro pueblo vuelva a recuperar los niveles de vida que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. Bueno, muchas gracias pues. Gracias, José Vicente. Mucha suerte. Gracias a ti. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Superada en la MUD la etapa de la lucha por lograr que el revocatorio se efectuara este año, surgen los análisis sobre el porqué de la derrota. Estas son algunas de las consideraciones que se hace la dirección del organismo opositor. Primero, no haber asumido la activación del revocatorio el 11 de enero. La razón, se impuso el criterio de que había que discutir otras opciones, incluso la renuncia voluntaria del presidente Maduro. Segundo, el mal manejo del 1% de firmas que no se concretó a recolectar el referido porcentaje, sino que se buscó impresionar al país con una cifra por encima de lo exigido, lo que determinó errores e incluso la comisión de delitos. Tercero, haberle dado al revocatorio una connotación abiertamente subversiva, lo cual disparó los mecanismos de defensa del chavismo y ubicó el tema en el contexto de un duro enfrentamiento en la calle en el que se impuso el chavismo, que demostró mayor capacidad de convocatoria y de movilización. Las expectativas de la MUD se trasladan para el año 2017, con temas como las elecciones municipales, las de gobernadores, de nuevo el revocatorio y la definición de una candidatura presidencial. La elección de gobernadores plantea serias dificultades y motiva confrontaciones internas en la alianza opositora, debido a las aspiraciones que tiene cada factor. Un ejemplo, Primero Justicia invoca su condición de primera fuerza electoral de la oposición y por consiguiente está aspirando a nominar 16 o 17 candidatos y a su vez Acción Democrática aspira al mismo número con el argumento de que es el partido con más organización y cobertura nacional. Un Nuevo Tiempo reclama una importante cuota,
dado que es una fuerza en los estados más poblados del país. Otros factores de la MUD tienen también aspiraciones, lo cual complica el cuadro a la hora de tomar decisiones. Otro tema que surge con variados efectos internos en la MUD es el planteamiento precipitado e inconveniente, según algunos dirigentes, de una candidatura presidencial. Quien se ha movido más en estas direcciones es Henry Ramos Ayub, en un pulso soterrado y abierto con Capriles Radosky y Julio Borges para captar apoyos. Se comenta que el presidente de la Asamblea Nacional cuenta ya con el respaldo de Voluntad Popular, mientras que Borges cuenta con el de Un Nuevo Tiempo, donde es determinante la decisión de Manuel Rosales. Otra piedra en el zapato de la alianza opositora que influye en las alineaciones que se están dando en la MUD es la elección en enero del próximo año del presidente de la Asamblea Nacional. Existe un pacto suscrito el pasado 4 de enero por el cual se establece un mecanismo que consagra la alternancia en la presidencia del Poder Legislativo. El primer ejercicio le correspondía al líder de Primero Justicia por ser el partido con mayor votación, pero una maniobra de última hora entre AD y Un Nuevo Tiempo llevó a la presidencia a Ramos Ayub. En la rotación suscrita se acuerda que para el segundo año, es decir, 2017, la presidencia la ejercerá Primero Justicia. Sin embargo, Ramos Ayub considera que él debe continuar en el cargo. La razón es obvia. No es lo mismo realizar lo que tiene proyectado para el año entrante, siendo presidente de la Asamblea Nacional, actuar como simple diputado. Por si fueran pocos los problemas en la MUD, a medida que se aclaran ciertas situaciones, otras se complican. Capriles Radosky, que aspira a ser candidato presidencial de la Alianza, no termina por renunciar a la opción de repetir como candidato a la gobernación de Miranda, cargo al que aspira y se considera candidato natural Carlos Ocariz, con el apoyo de Primero Justicia, ya que la relación Capriles-Primero Justicia está muy deteriorada. A la crisis social y económica que vive actualmente Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, se suma el fracaso en el campo diplomático en la ONU, al ser derrotada la candidatura de su actual canciller, Susana Maldorra, a quien los analistas le pronosticaban un triunfo seguro, por el portugués Antonio Guterres. Venezuela, desde el Consejo de Seguridad, jugó un papel importante en el episodio. Confidencial al cierre. Informe especial. La Sexta Petare de Interlaces. 1. El intenso y efectivo operativo desplegado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana redujo la presencia de bachaqueros y por tanto la cantidad de productos que se comercializan ilegalmente en la redoma de Petare. 2. Para el 15 de octubre solo se encontraron 21 productos de los 42 que se evalúan, lo que representa un nivel de abastecimiento de solo 50%, y de las 60 presentaciones contempladas solo se encontraron 23, apenas el 38%. 3. También disminuyó significativamente la oferta de productos por bultos y paquetes, que eran vendidos a los bachaqueros por distribuidores formales. Hoy este mercado ilegal de Petare lo conforman principalmente un grupo disminuido de especuladores que operan solos y venden artículos por unidad. 4. Sin embargo, al 15 de octubre pasado, la Sexta Petare de Interlaces sigue en ascenso y se ubica en 159.710 bolívares. Sube 3.500 bolívares, o sea, 2,2% con respecto a la anterior medición del 30 de septiembre. 5. Hoy el precio de la Sexta Petare de Interlaces se ubica 15 veces por encima de lo que costaría la misma cantidad de productos a precios regulados. En algunos casos, los precios ilegales superan más de 373 veces el precio justo de la venta al público. 6. 5 de los 7 productos más caros son alimentos. La leche infantil de 400 gramos es el más costoso,
Los bachaqueros la ofrecen por 5.500 bolívares cuando su precio regulado es de 250 bolívares. El segundo producto más costoso es el café, que es vendido a 5.000 bolívares el kilo y su precio regulado es de 358 bolívares. 7. La cesta Petare es el indicador quincenal de Interlace que monitorea abastecimiento y variación de precios de 42 productos regulados entre canasta básica y artículos de higiene personal, vendidos por los bachaqueros en Petare. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.